Se han estado teniendo las publicaciones. Mm, porque no me sale en mi página. Ahora sí. Hola familia de Tonantzin Soluciones Alternativas, ¿cómo están? También los saludo de Colectivo Psicoterapeutas Humanistas de Pachuca. Soy Adriana Carlos, soy quien está al frente de Tonantzin Soluciones Alternativas. Y el día de hoy tenemos una súper charla y un súper invitado al que aprecio un montón. El día de hoy vamos a hablar sobre temazcal, sus beneficios, el beneficio del canto con tambor o del canto. ¡Yay! Muchas gracias, amigo, por sumar tu voluntad. Vamos a dar tiempo a que se vayan conectando. Ya veo que ya hay 3 personitas. Avísennos, cuéntenos de dónde nos ven, si ya conocen a Mau, si ya han ido a temazcal, si tienen preguntas. Con toda confianza, quédense en la charla para, conocer otro punto de vista, conocer a este hermoso ser humano que comparte medicina en el Estado de México. Y el día de hoy, pues, vamos a compartir la medicina desde nuestra tecnología que nos permite conectarnos. Ujú. Pues, Así es. bienvenido, Mau. Gracias, Pues, Adri. gracias a ti por estar aquí. La gratitud es mutua. Déjame Gracias por la invitación. compartir. Sí, adelante, muchas gracias. Em, Fernanda Meinardi dice que nos saluda desde Argentina. Bienvenida, Fernanda, gracias por estar aquí. ¿Quién más? A ver, Fernanda salúdennos. Meinardi dice que nos... Argentina, bienvenida, Fernanda, gracias por... Sí, si puedes bajarle un poquito. ¿Se Sí, me escucha? escuché a mí misma. Okey, bueno, vamos Sí, sí, vi tu a ver carita. qué pasa. Okey. Eh, muy bien, ya compartí en mis páginas. Aquí también puedes compartir de una vez en lo que se van conectando. Eh, muy bien, pues les presento a Mauricio. Mauricio se ve joven, pero es un alma vieja, tiene su camino en la tradición, del Camino Rojo, que también se puede decir que es tradición personal y familiar, ¿verdad, Mau? Del cumplimiento de costumbre, ¿dices? ¿Sí está bien dicho? ¿Sí lo entendí bien? Así es, Okey. Adri. También es licenciado en Comunicación Intercultural, de hecho, nos conocimos en la Universidad Intercultural del Estado de México hace un par de años. Ujú. Y me encantó el ca un Un par, par, no, solamente. ya van como 4, ¿no? Sí. Me encantó conocerlo porque él y su familia han dedicado su, trabajo, su camino, su conocimiento sobre, la medicina tradicional mexicana en todos sus ámbitos y aspectos. Cuéntanos un poquito, Mau, ¿qué más haces? Bueno, gracias por el tiempo, por el espacio, a todas las personas, a los rostros y corazones que nos están viendo. Me presento, pues, pertenezco a la zona de Naucalpan, el Estado de México, y pues soy representante de una sociedad civil de medicina tradicional mexicana que se llama el movimiento Ixpanticayot. Pero más allá de la sociedad tenemos una tradición familiar, pues mi madre es de tradición ñañú, o sea, tomí, y ella nace como con los dones. Por el contrario, mi padre se desarrolla en la parte intelectual y construye esta sociedad civil y nos hereda. Somos prácticamente, se podría sintetizar como un calpuli, pero de medicina tradicional mexicana. Tenemos nuestra base, que es esa, la medicina tradicional mexicana, pero como bien sabes, Adri, y seguramente saben los que nos están viendo, la medicina tradicional no solamente es de México, sino también está de la India, de Occidente,
de China, de Japón, desde el shintoísmo con el ayurveda y bueno, la línea pagana de los wicanos e incluso la medicina tradicional, pues grecorromana. La idea es como hacer una integración, pero nuestra base es la medicina tradicional mexicana. Y como hijo mayor, pues está la responsabilidad de seguir con el cumplimiento. Aquí hay algo muy importante, porque antes de hacer como el en vivo estábamos platicando y te decía rostro y corazón, tener como una presentación ante la sociedad en esta parte física, material, pero no perder la esencia, el corazón. ¿Cómo se podría manejar desde otra perspectiva? Pues, o sea, me ves mi rostro, ves mi cara, la puedo maquillar, la puedo ataviar. Y eso es parte de mi presentación porque habla de mí. Pero más allá de eso, ¿quién soy? Está la esencia. Entonces, nuestra familia es eso. Ixpanticayot es el corazón y la sociedad civil, Centro de Medicina Tradicional y Terapéutica Naturista, es como nos presentamos justamente ante la sociedad. Independientemente de eso, nosotros tenemos que cumplir con ciertas costumbres de ir a dejar ofrenda para poder ostentar el título de medicina de médicos tradicionales, obtener el permiso de los abuelos y más allá de los abuelos, de los seres, de las entidades y de las fuerzas que los forjaron a ellos, es decir, del fuego, de la montaña, del desierto, de los mares. ¿Cómo se forjó el médico tradicional? No solamente a través de los sueños o del consumo ritual de enteógenos en algunos casos, sino a través del cumplimiento del yeyari, del costumbre. Ir a las montañas y hablar con las montañas y decirles, quiero forjar mi cuerpo como un hombre medicina. Y bueno, ya, es básicamente eso. Nuestra sociedad civil que se presenta a la sociedad y el movimiento familiar ya interno, Ixpanticayot, rostro y corazón, Adri. No, me encanta. Entonces creo que espero no haberlos hecho bolas. No, súper bien. Mira, nos saluda. Bueno, saludo más bien a Braulio, amiguito, gracias por estar aquí. A Carmen Gómez, dice excelente Mau. Suri Telles, que también nos está viendo. Gracias, Carmen. Muchas gracias, amigos, por estar aquí. Ayúdennos a compartir, ayúdennos a que conozcan también de nuestras raíces, de nuestra medicina tradicional mexicana, que el día de hoy vamos a compartir, que estamos muy orgullosos de conocer, de vivirla desde nuestras propias líneas familiares del Camino Rojo. Y pues me encanta siempre escucharte a ti, a tu papá, ¿no? Me embelezan siempre con la forma en la que sienten, en la que viven la medicina tradicional mexicana. Y el día de hoy, pues hablábamos Gracias. específicamente del temazcal, sus beneficios, el beneficio del canto, una vez que dices que, bueno, vas a ofrendar y pedir este permiso para ser hombre medicina. Una de las formas de llegar y de ofrendar esta medicina también es mediante el temazcal. Sí, así es mediante una de las formas en las que el médico tradicional puede sintetizar el trabajo que ha hecho de peregrinación, de ofrendas, es el temazcal. Y a través del canto, tanto el temazcal como el canto son medios para poder proyectar la construcción, el permiso que se le ha sido otorgado al médico tradicional. Y bueno, hay muchas formas de ganarse como, vamos a llamarle título de médico tradicional. Hay varias formas. Y bueno, para no ahondar en ello, me gustaría hacer como una acotación o un paréntesis en este punto, porque el temazcal justamente en este tiempo es una medicina fundamental para lo que está pasando. Claro. Y eso, Adri, lo traigo ahí en la garganta, en el pecho, en el corazón atorado. Por favor, es el momento. Tristemente, de alguna forma, me doy cuenta que no estamos empoderados en nuestra medicina tradicional mexicana. Hace falta ese empoderamiento de aquellos que ostentamos como ese título. Y es como muy intenso y difícil porque nos vamos a someter a las críticas de los médicos alópatas, al por qué, al cómo, al cuándo, a los diagnósticos. Justifícame, ¿por qué lo que haces funciona?
Sí, como el que funciona. sostiene y refuerza tu sistema inmune, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, ante este virus, justamente compartíamos ya como un en vivo de cómo ve el médico tradicional el virus. Ahora cabe hacer hincapié en que nosotros, las personas que son mestizos, no solamente nos formaríamos como médicos tradicionales, sino también como integrando la medicina alopática, que eso aparentemente es fácil, pero es muy intenso. Integrar dos formas de pensamiento. Una forma de pensamiento en la que te dice, si no lo veo, si no lo toco, si no lo puedo pesar, no existe. Y la otra que te dice, pese a eso, hay fuerzas que no vas a poder pesar ni medir, pero tenemos la conciencia de que existen. Entonces, integrar eso resulta como muy, muy difícil. ¿Por qué digo que hace falta como empoderar la formación, la construcción, la cosmovisión como médicos tradicionales? Eh, Justamente les preguntaba, ¿cómo podemos nosotros como practicantes, vamos a ponerlo de medicina alternativa, entre comillas, o Ujú. de medicina tradicional, desarrollar estrategias para poder prevenir, atender durante y post la crisis del COVID o de la enfermedad del COVID-19? ¿Qué métodos hay preventivos desde la medicina tradicional mexicana, incluso, o sea, hablo de la medicina tradicional mexicana, pero bien abarca la china, la ayurvédica? ¿Qué elementos hay que nosotros podemos aportar? Que sean tangibles, o sea, que se vea pues su efecto. Y el temazcal es muy... Eh, yo no tengo la certeza, pero creo que existe el virus. Y si es así, con el temazcal podemos desarrollar un método de prevención para reforzar el sistema inmunológico. Recordemos, y esto está como muy marcado, se ve en redes sociales, se ve en las calles, y esto lo sabemos porque una enfermedad no solamente es física, requiere elementos psicoemocionales y espirituales para poder concretarse. Dentro de la visión del médico tradicional, lo que ahora llamamos virus a nuestro lenguaje, eh, o bacterias o enfermedades, son fuerzas que el ser humano despierta por actitudes, por formas de pensar, por formas de actuar, por emociones contenidas. Claro. Y el temazcal es un recinto en donde no solamente se daría la atención física, sino también una contención psicológica. Hace poco tuve la oportunidad de ir al Iztaccíhuatl y vi su letrerito en el parque ecoturístico Dos Aguas. El parque solamente es como un pequeño espacio y es la entrada para la Para montaña. ujú. Y tenía una hoja de tamaño carta que decía, regrésate a tu casa, COVID-19. Y ya le pedimos permiso para pasar, ni siquiera no nos vamos a quedar en el parque, queremos ir, es ir a dar ofrenda, agradecer a la montaña. Mm. Fui y es increíble. ¿Por qué? Porque mientras aquí en la sociedad, en la urbanidad, te bombardean y los médicos alópatas también te bombardean, juzgándote de que si no sales de casa, incluso hay memes que te tachan de simio, de irresponsable, Sí sales. pero necesito trabajar. No, entonces no es tan fácil como hacer una crítica o juzgar. Y bueno, la idea es que mmm, hace falta ese espacio de poder liberar eh, emociones que esto está generando. Y bueno, el temazcal
es no solamente un baño de vapor, es un recinto, una casa, una institución en donde se fomentan principios y valores, Claro. honestidad, respeto, agradecimiento, ofrenda. Incluso, ¿cómo podríamos agradecer? En el video pasado compartíamos, este virus es como una fuerza, y en el diplomado de antropología de la salud que tuvo a bien invitarme la maestra Nora, no sé si te acuerdas de ella, Claro, seguramente, Nora. se hacía una articulación entre la cosmovisión antigua y lo que ahora la visión de la medicina alópata, que llama virus a, a esto que nos enferma, pero para la medicina tradicional mexicana es, es como, voy a tratar de explicarles un poco complejo, como una fuerza que se asocia, que se articula con, vamos a llamarle, deidades o fuerzas. ¿De qué te enferma el COVID? ¿De las vías respiratorias? ¿El viento? ¿Qué elemento, qué deidad se asocia con el viento? Ejecatl, Ejecatl Quetzalcóatl. ¿Con qué se asocia, con qué cualidades se asocia Ejecatl? ¿Con qué emociones? Con el miedo, con tristezas. Si enfermas de vías respiratorias, es porque hay una constante de temor. ¿Y qué acaso no es lo que está sucediendo? Claro. Te enfermas de una gripe, pero por el bombardeo de información que llega del COVID-19, muchas personas dicen, ya tengo COVID. Y luego no es así. Sí, tienes Y razón. bueno, la cosa es que Me encanta. Sé que de él nos repente ayuda. nos conflictuamos de cómo explicarlo, ¿no? A las personas que no caminan nuestro sendero, porque sé que está la parte racional que además está Sí, tan presente desde la televisión, desde los medios, y tan ¿no? necesaria. Claro, Sí. y bueno, aprovecho de una vez para saludar a Rogelio, un amigo también que nos está viendo, a Yazlek, a Sandrita, Marga, Wilson dice: "Estoy reempoderada, tan solo tengo que encontrar el temazcalito". A Cindy Lou, a Elsa, muchísimas gracias por estar aquí. Ayúdennos a compartir sobre nuestra tradición mexicana que tiene que ver con el temazcal y también con la medicina tradicional mexicana. Más adelante vamos a tener también a una ponente que habla de herbolaria, porque creo que son como las diferentes ramas y beneficios que los mexicanos tienen, o tenemos más bien, que de repente no les damos ni siquiera la fuerza al defender esta, pues el valor de nuestro camino, ¿no? De nuestra medicina. Creo que otras medicinas han tomado mucho más auge, ¿no? Escucho más en las personas como, ay, la medicina tradicional china, y como, ¿qué pasa con nosotros, no? Sé que todavía nos cuesta trabajo reconocer las raíces de de nuestra cultura. Entonces, me encanta también la pasión con la que siempre nos compartes. Es algo que siempre he admirado desde que te conozco, ¿no? Cuando íbamos a las clases. Entonces, pues síguenos iluminando, sigue compartiendo. Son muy intensas tus palabras. Pues quiero recalcar que Soy mi muy rostro, intensa, mi amigo, ya corazón lo sigue sabes. en construcción. La intención es poder ser como una tea de ocote, o sea, un buen guía. Y bueno, si este espacio nos permite un pequeño tiempo para poder compartir lo poco que sabemos, adelante. Entonces, justamente hace falta eso, integrar y como lo platicábamos, se le llama transculturalidad, tiene varios nombres. Yo le llamo, por ejemplo, antes de lo de transculturalidad, mestizaje. Eh, y antiguamente, eh, la GFU, la Gran Fraternidad Universal, Universal. formada por Raymond de la Ferrer, dice, debemos de tener una universalidad, sí, ser mentes universales, pero necesitamos un punto de partida. Y el punto, la clave, ¿de dónde parto? De la tierra donde naciste. El mismo Dios o Gran Espíritu o Meteo te está colocando en el lugar donde tú tienes que sembrar tus semillas. Si naciste en México, desde las culturas antiguas de México, o si no, encuentra tu lugar, pero universalidad con una base, con identidad. Y sí hace falta integrar sobre todo eso, asumirnos y empoderarnos.
porque entonces estaríamos jugando, soy médico tradicional cuando me conviene, un médico Sí, alópata mientras nos cuando... escondemos, ¿no? Claro. Entonces, integrar esas formas de pensamiento. Tengo amigos que son médicos alópatas y he conversado con ellos a mi nivel, claro, ellos se rebajan como a mi nivel porque no tengo el manejo del tecnicismo ni el conocimiento, pero sí empatan muchos en esta cuestión de integrar. Entonces, creo que eso es muy rico, que podamos colaborar y más en estos casos, que seamos respaldados entre mutuamente, que sea un respaldo mutuo entre médicos alópatas y médicos tradicionales. Y bueno, a decir del temazcal, ya un poquito más hablando de lo que es, se le conoce técnicamente como una casa de vapor, o eso es lo que los cronistas nos contaban. Decían, esos mexicanos entraban a un lugar en donde estaba chiquito, imagínate, todos desnudos, hombres y mujeres, entraban serios y después salían contentos. Sepa Dios qué vayan a hacer ahí, seguro el demonio Satanás. O sea, decían desnudos, lugar oscuro, calor, serios y después contentos. Las orgías estaban ahí ¿Qué a piel haces del ahí? día en el Claro. México antiguo. Ujú. Al temazcal hay un nombre que me gusta mucho y es baño de resistencia indígena. Ese nombre se lo da un antropólogo. No recuerdo, es Gustavo Leiva, me parece, si no me equivoco. Escribe un pequeño documento en donde hace una recopilación de las estructuras de temazcales y trata de buscar su origen y dicen, ¿sabes qué? Si tú tratas de buscar el origen del temazcal, te vas a meter en una camisa de 11 varas, porque en todo el globo, en toda la tierra, surgieron culturas que lo desarrollaron. Y México, según sostiene Gustavo Leiva, desarrolló el temazcal. La línea matriarcal y es muy curioso porque en los años como 50 estaba muy recargado hacia los hombres, el uso y el manejo del temazcal, siendo que pues era como un lugar de las parteras, un recinto, un templo de las parteras antiguas, ahí se daba luz. Y bueno, él escribe este título de Baño de Resistencia Indígena. Entonces ese título a mí me hierve la sangre, porque justamente mmm, podemos generar como una contracorriente. Vuelvo a tomar el contexto que desconozco de lo que estamos viviendo, de lo poco que sabemos del COVID, de lo que está sucediendo fisiológicamente, emocionalmente, social, económica, políticamente hablando. Entonces, este baño de resistencia, ¿qué guarda? Principios. Eso es lo que me gustaría que se quedara grabado a los rostros y corazones que nos están viendo. Principios y valores. Presentarnos, agradecer y ofrendar. Presento mi rostro, corazón, soy tal, tal, tal. Agradezco estar aquí y lo que tengo que ofrecer es esto, antes que pedir. Entonces eso nos mete en una dinámica muy interesante porque agradecer todo, incluso lo que nos duele, sí, para poder, y dentro del, seguro lo sabes bien, dentro del proceso de desprendimiento, de desapego, el hecho de agradecer a una persona, a una situación que me lastimó, que me dañó, a una enfermedad, es iniciar un proceso de liberación. Ahora, dentro del temazcal, y no solamente dentro del temazcal, sino un elemento que es primordial, porque es el uso de la palabra, el canto. Antiguamente se hizo en el centro ceremonial otomí, se reunieron chamanes, vamos a llamarles así, chamanes, o tlamatinis, o como quieran llamarle. Ujú. Eh, la cosa es que se reunieron y desarrollaron algo que se llama un acuerdo, el acuerdo de los 4 bálsamos, a través de los cuales un médico tradicional o chamán debe de saber manejar para poder ostentarse como tal. Uno de esos bálsamos es el canto.
el uso de la palabra, pero bajo la línea del canto. Los otomís de Puebla, Jorgelina Reynoso Nietzsche escribe su tesis de doctorado en donde hace una etnografía y justamente lo corrobora. Dice, los otomís cuando entran en comunión con la Santa Rosa, la marihuana o la cannabis, y es bien padre porque, o sea, la cannabis no es de México, pero se ha articulado de manera interesante en los ritos y ceremonias y se ha ganado un lugar de respeto en el contexto ceremonial. Y dice, entran, la ingieren, pero solamente lo pueden hacer aquellas mujeres que han heredado el canto, el cuicatl. El canto entonces es una forma de proyectar tu fuerza medicinal, es una forma de contactar y atraer a los espíritus. ¿Y cómo se enlaza con la medicina? Dentro del pensamiento antiguo, una enfermedad no se veía como un agente que no tiene vida, se le conoce como una forma de vida. El mismo virus es una forma de vida, no una vida como nosotros la conocemos, donde nos reproducimos, porque el virus por sí solo no se puede reproducir, pero es una inteligencia que utiliza células para replicarse, entonces es una forma de vida y los médicos tradicionales cantaban a esas formas de vida. Dependiendo de la especialidad, complementaban el canto, por ejemplo, con los sopladores, hacen el canto o el rezo, y comienzan a soplar para alejar y despejar. Y tiene sentido porque si solamente hablamos de frecuencias de energía, o sea, la energía, todo es energía. Estaríamos solamente hablando de densidades o de frecuencias vibratorias. Nuestro cuerpo es como más denso. Entonces, se ajusta el canto, y está bien interesante, un poco complejo, se ajusta el canto, se siente a la persona, se siente a quien va a ser atendido y se comienza a cantar acorde a la frecuencia que el médico tradicional está sintiendo. Y a través de eso se pueden inhibir tumores, se pueden sanar enfermedades. Y más que enfermedades, se pueden calmar esas fuerzas que nos vienen a recordar algo. Si tú le preguntas, por ejemplo, a un Wirrari Kamarakame, que abrace su tradición, oye, ¿y la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? Te va a hacer como este gesto, pues la enfermedad, pues no es mala, está ahí para recordarte. Pues sí, esto te dice. Les cuesta trabajo porque dentro de su cosmovisión no está ese hecho de esta enfermedad. Para ellos es una fuerza, una entidad anímica que se despierta y que a veces nos posesiona o que incluso personas nos lanzan, ¿no? Y bueno, el canto puede cambiar la frecuencia vibratoria, puede cambiar, por tanto, el estado anímico, psicológico y físico de una persona. Y dentro del temazcal, esto se potencializa, porque el calor del temazcal, que se nombra Xiutecutli, pone flojita, vamos a hablarlo así, pone flojito, aguada tu cuerpo y te pone como en predisposición para recibir el impacto vibratorio del sonido a través del tambor y del canto o de una yakashli. Entonces, temazcal y canto son herramientas que se utilizan para la medicina tradicional mexicana y son fundamento para los chamanes o los médicos tradicionales, no son cualquier cosa. Hasta aquí mi reporte, Adri. No, pues me tienes siempre embelesada. Déjame saludar a Cindy, que se conectó, a Edward, a Omar Rosales, a Tlacat. Ay, mi amigo Rubén, también del Caminito Rojo, que comparte también una medicina hermosa en el temazcal. A Sandra, que dice, me encanta el temazcal. Carmen Gómez nos dice, lo que pasa en el temazcal se queda en el temazcal. Fernanda, Sí, ¿cómo?
No, sí, adelante, Adri, por favor. Ok, Fernanda nos dice, el temazcal es un lugar sagrado. Gab García nos dice, bueno, le responde a Carmen, no creo que se pueda quedar solo en el temazcal. Después de un baño de esos, ya uno no es el mismo y se tiene que compartir. Y Carmen responde, es una experiencia personal. Obviamente al salir del temazcal, cada uno renace y aprende lo que tiene que aprender. También Mayra Sí, nos está viendo, otra estudiante de la Universidad Intercultural. Saludos, querida May. Marga with Soul nos dice, se ajusta la frecuencia captada. ¿Cómo ves? sí, Pues muchísimas se gracias ajusta a la todos frecuencia. por Pues es lo estar. Perdón. Adelante, adelante. que, no sé, pues es lo que hacen los chipivo. Ellos creo que se marca muy bien con el arte que hacen. Ellos conforme van cantando, van desarrollando líneas. Entonces, es como una cadena de proteína, de aminoácidos, y si un aminoácido no está en la frecuencia adecuada para formar una cadena de proteína, el canto ajusta ese aminoácido para poder formar la cadena de proteína emocional o psicológica que se requiere para poder salir de esos estados de conciencia en donde pues hay una predominancia de ciertas emociones, de coraje, de resentimiento, de miedo, incluso dentro de la medicina tradicional china, de las emociones que más desgastan, fíjate, y eso es como muy curioso, de las emociones que más desgastan la energía o el ki del cielo anterior, tu energía vital con la que naces y ya no se recupera, es la alegría. Entonces incluso hay que mesurarse para la alegría. Y eso se contrapone con el pensamiento New Age, en donde todo es luz, amor y alegría. Sí, claro. Y bueno, hay Flores, ciertas como colores, arcoíris, variedades. claro. Hay que generar entonces un, un justo medio entre espinas y entre flores. Carl Gustav Jung lo decía, sumergirte a tu sombra. O sea, y eso está en el Huehuetlatoli. No son cosas que me saque de la manga, sino solamente comparto elementos que ahí están y que hay que traer a veces a la memoria. El Huehuetlatoli es lo que nos dice, Carl Gustav Jung lo dice y muchas otras personas lo dicen. Un justo medio entre estas fuerzas, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, la sombra y la luz. Y pues no sé si tengan alguna pregunta. No, bueno, ya a mí siempre me tienes embelesada, Mau. Pues chicas, si tienen Déjenle. preguntas, comentarios de lo que nos está comentando nuestro querido Mauricio, es el momento. Mis queridos hombres medicina que por ahí andan, muchísimas gracias amigos por estar aquí. Ayúdennos a compartir para que sepan y conozcan más. Cuéntanos qué más beneficios puede tener a nivel físico el temazcal. Nos hablas del nivel emocional, pero sobre todo hacer hincapié, sobre todo en esta situación que estamos viviendo. ¿Para quién es? ¿Quién puede entrar? Por si los que nos están viendo nunca han ido a un temazcal, ¿por qué ir? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué tomarlo? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo es el momento ideal? Y nos saluda Marga Wilsoul. Eso, Marga también dice gratitud. Tlazocamati, maestro. El canto es el reflejo del alma. Todas tus fans se Pues, aparecieron. bueno, son el temazcal. Hay que recordar que antes de investirlo con estas cuestiones místicas, mágicas, religiosas, entendiendo lo místico como ver o conectarnos con Dios y entendiendo lo religioso, no entendiendo lo religioso en su sentido etimológico como un religarse con la naturaleza y entendiendo la magia como una un redireccionamiento de los elementos, llámese emocionales, llámese plantas,
La magia es eso, redireccionar o dar orden a un caos. El misticismo, el conectar y ver lo divino en todo, y la religión, el religarse con esa fuerza que llamamos Dios. Antes de que el temazcal sea investido por eso, era un sencillo, rico y delicioso baño. Justamente estaba viendo hace ratito un documental en National Geographic y bueno, pues mi fuente de referencia es eso, National Geographic. No es cierto. De las personas, de las abuelitas que todavía conservan esta tradición de bañarse, o sea, literal bañarse en el temazcal, están en la zona de Tlaxcala. Son de las últimas guardianas y en la zona que yo he podido contemplar y en la zona Matlatzinca de San Francisco Oxtotilpan, en donde utilizan el temazcal incluso como un cuarto extra en donde te puedes quedar a dormir y pues te recuperas, dicen. Entonces, si estamos hablando, voy a responder esta pregunta con esta pequeña anécdota de manera breve. Cuando fui a San Francisco Oxtotilpan, mi maestra de Matlatzinca, Lucy, tuve la oportunidad y la dicha maravillosa de conocer a su mamá. Ella hablaba un mexicano, pues muy, pues un español, un castellano muy mocho, porque su lengua materna era el Matlatzinca. Y parte de lo que me comentó fue una historia preciosa, conocimiento, oro puro en palabras. Me dijo, pues es que yo al tener a Lucy, fue dentro del temazcal. Las parteras en la zona Matlatzinca fueron relegadas por los médicos alópatas y por las instituciones. Ellas iban y bueno, lo que pasaba, ¿no? El temazcal no es un lugar donde haya las condiciones para poder llevar un parto. Hace falta higiene. Y asustaban a las parteras con meterlas a la cárcel, con demandarlas. Entonces, las parteras decían, no, ya no voy a atender mejor para no meterme en problemas. Y las que lo hacían tenían que llenar una serie de papeles que para no llenarlos y no meterse en esos problemas, mejor no lo hago. Preferían no hacerlo. Entonces, la mamá de mi maestra, Lucy, pues no tuvo la oportunidad de ser atendida por una partera. Me cuenta que fue al hospital y que no había nadie porque era fin de semana. Entonces, descansamos. Se metió a su temazcal. Se metió a su temazcal y me dice, lo último que me acuerdo, yo te lo platico así medio fluido, pero ella, pues no sé, ya te lo imaginarás en su español así como mocho, en su lengua. De lo único que me acuerdo es que corté el cordón y me desmayé. Y ya después desperté y estaban los familiares y ya tenía a mi hija en brazos. Y en experiencia propia, pues he entrado con mi hija recién nacida, con un sobrino que tenemos recién nacido, y nos hemos, por experiencia, dado cuenta que el temazcal ayuda a esta transición. Si entendemos el vientre de la madre biológica como un universo, como otra dimensión, y el temazcal que trata de recrear ese mundo, ese universo, esa dimensión, ayuda el tránsito del cuerpo espiritual, emocional y físico del bebé a poder establecerse aquí, a este plano terrestre. Y incluso, pues ancianas que puedan todavía sostenerse, pueden entrar al temazcal. Siempre el manejo hay que tener algo como muy, muy en claro. Y hay una diferenciación entre los temazcales terapéuticos y los temazcales con un uso ya que no sea terapéutico. Los temazcales que se utilizan como baño y como terapia siempre son calentados antes de que la persona entre. ¿Por qué? Porque si no, puede adquirir un frío o como se dice, adquieren un aire, les entra frialdad al cuerpo. Porque entran al temazcal, está el frío, la tierra o el petate, el ambiente está frío,
y posteriormente es el calor. Y al menos en los temazcales de Mesoamérica, en la comunidad matlatzinca, en Tlaxcala, la terapéutica y el temazcal utilizado como un baño eran calentados antes de entrar y se tenía especial cuidado al salir, cubriendo siempre la cabeza, el tonal, y eso es fundamental. A las personas que nos están viendo y que van al temazcal, cuando salgan de un temazcal es fundamental que se cubran la cabeza y la espalda, porque si no les va a doler la cabeza. Hay una distensión de las articulaciones de los músculos. El cráneo aparentemente es un solo hueso, pero no tiene articulaciones. Y al distenderse, estas articulaciones, pues digamos que se abren y entra, como se dice en la lengua coloquial, el frío. Entonces hace falta que nos cubramos siempre la cabeza. Desde una abuelita puede entrar hasta un niño recién nacido, digamos en condiciones sanas. Si ya tienen algún padecimiento como diabetes, como cáncer, incluso enfermedades infectocontagiosas, solamente hay que seguir ciertos protocolos. Es justamente también lo que te comentaba, desarrollar estrategias para que en estas situaciones podamos atender. Ok, si veo que el COVID me están diciendo que hay que tener cierta distancia, bueno, hago un temazcal, pero con cierto número de personas. Tomo ciertos Precauciones. cuidados antes de, durante y post temazcal. Y bueno, eso es parte de lo que puedo compartir, Adri. Muchísimas gracias. Déjame saludar a Ceci, otra de mis amigas. Estrellita Fernández dice, ¿por qué? Bueno, ¿por qué ¿por qué era ley bañar a una recién parida? Creo que ya respondiste esa pregunta. Y al bebé en el temazcal. También Karen nos está viendo. Mi papá. Papá, saludos, papá. Agap García pregunta, si hay una persona que dé positivo al COVID-19, tenemos entendido que los síntomas tienen durabilidad de 8 a 10 días y una de las fuentes es la pérdida de olfato, entre, entre otros. Puede asistir al temazcal sin contagiar a las otras personas. Se le garantiza la sanación a la persona. Si la persona tiene cuadro de fiebre, ¿puede entrar a un temazcal? Sí, justamente lo que se trata de recrear el temazcal es un estado de fiebre. Eh, pues elevar la temperatura se entiende como un mecanismo de defensa para el cuerpo. Entonces, solamente hay que tener cuidado, porque si subo mucho la temperatura del temazcal y la fiebre de la persona que entra, puede recibir un golpe de calor. El hipotálamo manda una señal que es en donde se regula el mecanismo de, valga la redundancia, termorregulación del cuerpo, desconecta y puede caerse, y en ese golpe de calor comienzan a morir neuronas. Incluso un retraso o un coma se puede llegar a inducir. Entonces, sí, incluso solamente hay que tener pues cuidado y ciertas atenciones específicas dentro del temazcal. Pues Ahí yo creo que un también es principio. ideal ir con realmente quien corre el temazcal de manera profesional, ¿no? Porque hoy he conocido que hay muchos desde manera desde spa y no saben los reglamentos o las condiciones, ¿no? Para sostener también a una persona enferma. ¿Tú qué Sí, opinas? sí. Eh, Antes del comentario, un principio fundamental de la medicina tradicional es, y eso está marcado en, si se le diera lectura a la Coatlicue que está en el Museo de Antropología desde una perspectiva médica, tiene garras de águila. El águila es un elemento solar y en su cabeza está la serpiente. Eso nos indica pies calientes, cabeza fría. Es un principio de la medicina. Entonces, lo mismo se aplica para el temazcal. Yo no podría garantizar
la salud o la sanación de una persona, pero sí puedo tener la certeza de entregar pues mi trabajo con el cuidado y con la responsabilidad para el caso. Eso es fundamental. Y ¿qué más? Pues sí, o sea, sí puede entrar bajo los cuidados pertinentes al temazcal. Las plantas y darle un tratamiento para después del temazcal, tanto en alimentación como en plantas, en plantas. Y también ahorita que recuerdo, ¿por qué era importante meter al recién nacido dentro del pensamiento antiguo? El temazcal estaba asociado con la cocina y hay una energía que se llama la chantli, la casa, y la parte como femenina del fuego se llama chantico. Entonces, al recién nacido se le hacía un ritual a través de la placenta, de los restos del ombligo, en donde se sembraban en la cocina para dar identidad a, a este nuevo rostro y corazón que nacían. Eh, era, pues era algo común y bueno, pues no sé qué más, si se me pasó algún comentario, creo que sí, si me A lo ver, puedes déjame recordar, ver. Adri. Bueno, pues ya hablamos sobre la persona contagiada que tenían esa duda. Saludo a mi amiga Kika de Pachuca, aquí nos está viendo también. Hay muchos del Camino Rojo que nos están viendo, a Karen. ¿Tienen más preguntas, amigos, que quieran saber del temazcal? Yo te preguntaba, ¿cuándo es una idea pertinente, una edad pertinente o alguien que no ha vivido la experiencia de un temazcal, cómo recomiendas que sea su primera vez? La primera vez para el temazcal, ¿a qué edad? El temazcal se puede utilizar como un rito de paso, como un elemento que se establece dentro de una ceremonia como un rito de transición entre una etapa de una edad a otra. Por ejemplo, de los 3 años a los 4 años, o de los 12 años a los 13 años. Son números que tienen como una carga simbólica muy importante dentro del pensamiento antiguo. Hoy se hacen los 15 años, pues antiguamente se celebraba el número 13. Si una persona quiere iniciar a sus hijos, puede ser a esa edad, y es que me acordé que he tenido la dicha de poder eh, esto va a ser un poco intenso, va a ser fuerte, porque vas a decir, oye, ¿tú de cuándo acá? Bautizar a niños que son nuestros futuros herederos, a mestizos como nosotros, en un baño de temazcal. El último fue de un médico que se llama Jesús Zavala. Llevó a su hijo, a su familia, y ya le dije, pues al final del temazcal puede entrar tu hijo, y lo presentamos a los 4 elementos. Y le hicimos su presentación. Se bautizó con el Atla Chinoli, o sea, con el calor de las piedras y el agua, 2 elementos fundamentales. Bien decía, uno bautiza con fuego y otro bautiza con agua. Entonces, eso se integra ahora en el pensamiento del mexicano mestizo. Y eso está como muy intenso, se me hace como muy fuerte. ¿Por qué? Porque a nivel energético, en cuanto a la herencia de linajes, en cuanto al karma, algo muy importante es que siempre vamos a tener como un karma. Dependiendo de la línea que nos bauticen, esa va a ser la línea karmática que vamos a ir cargando. Si nos bautizan bajo la línea judio-cristiana de manera inherente, Sí, ya claro. cargamos con la cruz de los judio-cristianos. Y bueno, ahora se cargan con todo el atavio del mestizo, con todo el linaje y la tradición
que el mestizo tiene que darle continuidad. Hablábamos del yeyari, del costumbre. El costumbre es el cumplimiento de ir a dejar las ofrendas a los lugares sagrados. Y son varios lugares a los que tiene que ir el mestizo, por ejemplo. Los huicholes, hablo mucho de los huicholes porque es una de las culturas que me ha formado Sí, sé. Sé que y que lidia más me ha adentrado. más bien con su linaje, ¿no? Sí, y bueno, ellos tienen sus lugares de ofrendar. Van a Rapavillameta, a Tatey Matinieri, a muchos lugares, pero de la zona norte. Ya posteriormente comenzaron a venir al Cerro del Tepeyacac. Algunos ya van al Iztaccíhuatl, que son como lugares considerados territorio del mestizo. Entonces, al mestizo le corresponde como empoderarse hasta donde se le sea permitido ir a dejar ofrenda a esos lugares sagrados para formarse, para recordar, para formarse una identidad y también lo propio. Si tenemos que ir para recordar parte de nuestra herencia cultural con los Wixárika, pero también tenemos que ir a dejar ofrenda al Iztaccíhuatl, al Popocatépetl, al Nevado de Toluca, pero también a ir con los mayas. Uh-huh. ¿Esto por qué resulta importante? Ay, es que es muy intenso, Uh-huh. pero básicamente antes había avatares. Moisés, Huitzilopochtli manifestado en un sacerdote, Cristo, fueron avatares. Ahora no se habla de un avatar que va a guiar a la humanidad, sino se habla de todo un pueblo que va a ser guía. Y dentro de la tradición oral se comenta que México es uno de los potenciales pueblos y hay una profecía antigua que dice que el mexicano cuando comience a retomar sus tradiciones despertará la conciencia y el ser de Teotihuacán, al ancestral que habita en Teotihuacán, haciéndose referencia a esa conciencia, a ese sol que nace en la conciencia del nuevo mexicano y que permite ser un punto de encuentro de muchos extranjeros que vienen y te platican y te dicen, es que México tiene algo. Y Claro. mi amiga Marga Wild Soul, que nos está viendo, nos lo puede decir porque ella misma me lo ha dicho. México, carajo, tiene algo que me atrae. Y bueno, creo que me disbalagué un poco, pero No, tú tómate el eh, tiempo que necesites. Creo que estos espacios son también para despertar la conciencia de todas las personas que nos están viendo, a todos los que podemos llegar, ir dando esa lucecita de paz, de armonía, de conciencia en estos momentos de desafío alrededor del mundo. Entonces, creo que también el mensaje llega de diferentes formas, a través de diferentes mensajeros, y te agradezco que tengas la pasión, el amor, la templanza, el gusto por compartirnos, por todas las personas que nos han estado sintonizando, que veo que varios están etiquetando a sus contactos. Veo también que estaba aquí Isabel Macotela, otra amiguita del Camino Rojo aquí en Hidalgo, que también lleva un hermoso camino. Eh, Isa, otra de las seguidoras de la página y una paciente mía. Bienvenidos a que conozcan, a que también conozcan a Mau. Él está en el Estado de México. Cuéntanos dónde te encuentran, amigo. eh, pues su temazcal, el lugar se encuentra en el municipio de Naucalpan, antiguamente llamado Tocampulco, que es zona de Otomí, son ñañañú, y donde florece una de las culturas antiguas, más antiguas que la Olmeca, la cultura tlatilca, y ahí se encuentra el temazcal Ixpanticayotl. Cuando gusten, pues serán bien recibidos. ¿También te encuentran cómo? ¿En tus páginas, en tus redes? Mauricio Gutiérrez Policarpo o la página del Temazcalito, que es igual Centro Ixpanticayotl. Ok, aquí yo creo que lo vamos a ir compartiendo. Y efectivamente, Marga with Soul nos dice: tiene todo México, riqueza a diferentes niveles. Gracias por compartir. Gracias por estar aquí, a tus Gracias. amigas o seguidores. Ay, ya me vinieron a visitar. Hablando de los guardianes.
Dime, ¿quieres compartirnos algo más? ¿Ibas a tomar la palabra? Adelante. Te interrumpí, Pues creo. solamente saludar a Marga, también agradecerle a mi comadre Verónica Ramírez y a mi querida ahijada Andrea Sánchez, que mi ahijada es un honor que sea ser padrino de esa mujer, de ese rostro y de ese corazón que se está construyendo como mujer, porque mi madre la invitó al temazcal cuando estaba muy pequeña y desde ahí agarró Agarró un camino. gusto. Sí, sí, agarró camino. Es impresionante cómo incluso ella motivó e impulsó a su familia a recordar la tradición antigua. Y igual hace pocos el trabajo con los niños está muy intenso. Tuvimos la visita, mi prima y mi madre gestionaron ahí que los niños como parte de labores como parte de conocimiento de su cultura, asistieran a un temazcal y se invitó un grupo de danza. Ujú. eh, y de lo que me contaron fue que niños con su celular estaban grabando, pero lejos de eso, hubo niños que se acercaron y dijeron, es que no sé por qué tengo ganas de llorar, o sea, escucho el tambor, veo la danza y me dan ganas de llorar. ¿Qué es eso, carajo? ¿Qué es eso que pasa y que despierta en nosotros ese amor, esa pasión? Y algo que me gustaría que se llevaran los que nos están viendo, que manejan temazcal. ¿Qué van a encontrar en Ixpanticayot? ¿Qué van a encontrar en la sociedad civil si deciden acercarse? Les ofrecemos flores y espinas. No ofrecemos ni gloria. Ofrecemos parte de la tradición antigua, porque ya hay tradiciones que se van creando. Incluso nosotros, yo mismo soy parte de una neotradición, pero también he heredado tradición antigua. El temazcal tiene una ofrenda de sangre implícita en sus paredes. Por cada temazcal que se levanta una ofrenda de sangre que se hizo y se pactó antiguamente. ¿Por qué? Porque hubo hombres y mujeres cuyos rostros no conocemos, que dieron la vida no solamente para preservar el temazcal. Por eso me gusta entrar con pasión, con seriedad, sí, con alegría y risa al temazcal, pero también me gusta recordar a esas personas que no conozco, pero que tuvieron la bravura de aún en el nombre de Dios, fueron, pues, se les dio muerte en la Inquisición. Solo lo cuento como un hecho histórico. Me asumo también como descendiente de la sangre española. Mi mismo padre lo es, está en nuestra sangre. Pero eso, el temazcal tiene una ofrenda de sangre. Y al entrar al temazcal, se escuchan las voces de los abuelos y de las mujeres que dieron su vida para que nosotros, como nuevos mexicanos, como nuevo pueblo mexicano, nuevos mestizos surgidos de la sangre mestiza y mexicana, española y mexicana antigua, pudiésemos vivir un temazcal. Desde los rituales que quieres de 52 piedras, de 5 puertas, 4 puertas, de lo que sea, pero mínimo recordar y honrar a aquellos ancestros que eh, pues dieron la vida por, por preservar la medicina, el temazcal, plantas, cantos, la danza misma, manos, lenguas cercenadas por continuar. Y es intenso. Eso quiero transmitir y compartir, Adri. Muchas gracias. Mira, Kika es una hermana de camino aquí en nuestro Calpulli de Pachuca y comenta, qué hermoso, gracias por compartir este tema. A mi vida ha traído muchos beneficios y encuentros conmigo, con mi ser, con mis ancestros y cada vez que entro a este hermoso ombligo se fortalece mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Ometea. Tazo Kamate. Amiga, gracias por compartir. Gracias a ti, Mau,
porque creo que también recuerdas lo sagrado de nuestra medicina tradicional mexicana, que durante mucho tiempo también se va perdiendo, y se va, em, sí, creo que perdiendo más bien la esencia de lo que es nuestra medicina, ¿no? Sé que hay muchas personas, les encanta la medicina y entonces, como puedo, abro un temazcal en mi casa sin completamente el conocimiento, la entrega, el compromiso que conlleva correr un temazcal. Y creo que ahorita lo refuerzas. Rosy Cruz nos dice: "Saludos, mis peques, entraron a uno y salieron muy contentos, con muchas ganas de entrar a otro. Un abrazo, Mau". Mm, Gracias, gracias, Rosy. Pues sí, los niños son impresionantes en el temazcal. Son muy bonitos los temazcales con niños. Es recordar. Y así que, pues, retomando un poquito lo que me comentabas, sea la edad que sea a la que ustedes decidan entrar al temazcal, eh, recuerden sembrar un árbol. De manera antigua, eh, se ofrendaba un árbol con esta idea de que en un futuro la madera podría ser utilizada para los futuros herederos del temazcal. Y también retomando esta idea de que el temazcal nos religa, nos vincula, cuando, no sé, ya estamos como en una etapa adulta, desde el ombligo, desde el xitli del ser humano hacia el texitli, al ombligo del temazcal, hay como un cordón, el famosísimo cordón de plata. Eso se llama xitli, o, perdón, es el mecatl, el cordón que nos une y que nos vincula con todo cuanto existe. Esa cuerda los Gurrárica lo conocen como Kaunari, o en la zona maya como Kusham Sum. José Argüelles habla un poquito de eso en su libro. Entonces, ese Kusham Sum, ese hilo, esos ombligos, se nutren al entrar al temazcal. No sé si han escuchado lo que nos están viendo, que cuando entramos al temazcal, y si es del primero, te dicen, oye, aquí sembraste tu ombligo. Pero, ¿cómo, Ujú. por qué dices eso? Ajá. Bueno, porque se vuelve, se fortalece esa conexión, ese enlace que hay entre nosotros, que brota desde el Xitli, desde nuestro ombligo, hacia el Texitli, y del Texitli del temazcal hacia los cuatro rumbos. Recordemos que el temazcal es un templo, un recinto que conjuga, integra las cuatro fuerzas. Es un punto donde se expande. Y llevar un árbol es ofrenda de agradecimiento a esas fuerzas que están alrededor del temazcal, y dar como esta conciencia de saber que estoy sembrando un árbol cuya sombra va a servir para mis hijos o mis hijas. Y bueno, eso es que luego se me van las No, ideas. súper bien, súper bien, súper bien. De hecho, nos platica Lía Arevalo, guau, perdón mi ignorancia, no tenía idea de eso. Nunca es, me imagino que nunca es tarde, pero, pues, amigos, ayúdennos a seguir a compartir también nuestra medicina tradicional mexicana, que conozcan también el trabajo de Mau, eh, y, pues, ¿deseas agregar algo más, querido Mau? Algo que se nos Sí, ya lo que me comentabas, creo que está como, si deciden abrir un temazcal, ujú, hay algo como muy importante, que así puede haber una idealización de las medicinas tradicionales. A lo que apelo es a una integración de la medicina alópata y la medicina tradicional, saber que el temazcal no es como eh, una medicina que puede curarlo todo, porque también tiene sus contras, claro. Apelar como a un pensamiento más sobrio en la medicina tradicional mexicana y en su praxis. Y justamente
En este momento, vuelvo a reiterar, ¿qué podemos hacer nosotros como médicos tradicionales? Generar estrategias o contención para apoyar a nuestras comunidades. Y por eso bueno, me motiva mucho eso. Así que si van a abrir un temazcal, lo hagan con cuidado, solamente lo hagan con cuidado y nuestra sociedad civil puede respaldarlos. Se puede hacer una acta inaugural de su temazcal y se le puede dar como forma y un respaldo, que nos hace falta también un respaldo en este aspecto legal. Y más si se utilizan sustancias enteógenas, resulta fundamental poder contar con un respaldo y un sustento. Reitero, mi rostro y mi corazón apenas están en formación, pero hay hombres y mujeres que tienen más experiencia que mi corazón, y puedo mencionar algunos que son mis maestros. Mi padre, Mauricio Gutiérrez, que es fundador de la sociedad, un maestro de la tradición y danzante del sol, que es Noé Campos Yowaltoshli, Félix Yautenamit, Mónica Nava Jiménez, que es creadora del Foro de Medicina Tradicional Mexicana, guardianes como Carlos Miranda Yahuejecat, que es un jefe de danza y es muy, muy bueno en lo que hace. Entonces, hay personas que nos pueden sustentar y apoyar en eso. Y Guiando, pues ¿no? nada más eso, tengan cuidado y mente, rostro y corazón. Regresar al sentipensamiento. Las antiguas culturas era lo que llama hoy la transculturalidad como seres humanos sentipensantes. Eso antiguamente se conocía como tlamati, el que siente y el que piensa. Y pues solamente eso, gracias. Pues a ti muchísimas gracias. También presente aquí Marco PQ Alma, Alma Corpórea, dice: "Usted también es un maestro". Claro, además es Gracias, un Marc. sabio que es una persona joven ante nosotros, pues también es un alma vieja, ¿no? Muchísimas gracias por haber compartido todo lo que o parte de lo que sabes para seguir despertando conciencias, generar conciencia desde también esto, desde nuestras trincheras y sobre todo seguir llegando a más personas, ¿no? Que se acerquen al temazcal, a la medicina, que la reciban y sobre todo que la reciban también desde el amor, el respeto y pues la conexión con lo que somos, ¿no? Nuestro rostro y nuestro corazón. Así es, Adri. Pues muchas gracias por el espacio y si me permites hacer como un canto para Ay, por favor, despedirnos. es más, te pongo el primer cuadro para que tú dale. Ah, es al revés. Pues justamente, Mm. eh, órale, Federico Morat, estoy ansioso por entrar al Temazcal y por primera vez un abrazo desde la Patagonia Argentina, Argentina. ¿ya ves? Órale, la Patagonia Argentina, qué bello lugar, qué hermoso. Gracias. Pues cuando gustes serás bienvenido. Gracias, gracias por tu comentario. Y este canto es para justamente estos tiempos, que podamos recordar eh, que nuestros ancestros ahí están, en forma de conocimiento, en forma de sentir, en forma de temazcal, seres que dieron su vida y que ahora se volvieron temazcal, se volvieron una tea de ocote. Así que a todos los que nos ven desde sus lugares, de sus casas, que su tea de ocote, que su fuego no se apague. Y si se baja esa brasa, que arda. Así que dice, danzan los años, danzan, y en el camino nos ponen pruebas. Pruebas, pruebas y pruebas, duras batallas y decisiones. Hey. Espíritus protectores y mis ancestros van de la mano.
Cuiden de mi energía, mis emociones y relaciones. ¡Hey! Cuiden de mi energía, mis emociones y relaciones. Hey ya, hey, hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya. Danzan los años, danzan y en el camino nos ponen pruebas. Pruebas, pruebas y pruebas, duras batallas y decisiones. Un meteoro. Ajo, Así es, Kamati. pruebas, decisiones, batallas. Nuestros ancestros van de la mano y que cuiden de nuestra energía a donde quiera que estemos, solos en una montaña, desde la Patagonia hasta el Iztaccíhuatl, desde el Iztaccíhuatl hasta el Cerro del Quemado, Barrancas del Cobre, no sé, hasta donde sus pies los lleven. Sembremos flor y canto. Pues gracias por el tiempo y el espacio, Adri. Gracias a ti por sumarte, por tu humanidad, por sumarte también a seguir compartiendo lo que ustedes son. Muchísimas gracias a tu rostro y a tu corazón. Gracias a toda la familia, a tu Nancy, a tus amigos, a tus seguidores por estar aquí, por haber compartido y pues espero que sigas compartiendo con nosotros tu sapiencia. Te mando un abrazo a tu familia y pues saludos a todos. Buenas noches, bye. Gracias. Ah, Buenas ya a las noches 10. a todos. Gracias. Antes de cortar, a las 10 tenemos meditación de luna llena con los rayos magenta de la One Blessing. Hombres y mujeres también son bienvenidos. Y mañana también tenemos el tema de menopausia en plenitud desde un enfoque holístico para los que se gusten conectar. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, a los que nos sintonizaron. Ayúdennos a compartir, ayúdennos a seguir compartiendo la medicina en estos momentos de desafío para todos y para seguir despertando. Gracias, Kamati. Muchas gracias, Mau. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Y